que es muy conocido y muy pedido siempre en las empresas para poder justamente acompañar esas habilidades técnicas que tenemos, ¿no? Que son las habilidades enfocadas más que nada en conocimientos acerca de algo. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esos 3 elementos que debemos tomar en cuenta dentro de nuestras competencias? Habíamos hablado que era conocimientos, habilidades, ¿y cuál otra más? A ver, si se acuerdan. Me dice Renzo que sí. A ver, habilidades, conocimientos, sí. Vamos a ver quién nos da la respuesta. Son 3, que justamente son componentes de las competencias. Y puede ser pregunta para examen también, así que tenlo mucho presente. Está relacionado a conocimientos, habilidades y actitudes, que siempre una persona debe demostrar. Tú puedes tener los conocimientos que justamente estamos viendo ahora, pero la idea es que podamos generar esa habilidad de inteligencia emocional y, por supuesto, nuestra actitud, que es la forma en cómo nos comportamos, para que pueda ser netamente valioso y completo esa formación que debes de tener. Bien, entonces, como les había comentado, vamos a trabajar este tema que es sumamente importante y no sin antes recordarles que los demás temas es trabajo en equipo, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, gestión del tiempo y aplicación de habilidades blandas en el trabajo, que es sumamente, es como el resumen de lo más importante de cada una de las habilidades blandas que hemos aprendido en el curso. ¿Hay más habilidades blandas? Sí, pero estas de acá son las más importantes, las más valoradas que debemos tener siempre en cuenta. Y acá siempre me detengo y lo pongo siempre primero en mis clases. ¿Por qué? Porque tenemos que siempre tener esta metodología para poder aprender las habilidades blandas. No solamente a través de lo que yo leo, de lo que yo estudio, o de repente de algún curso o alguna clase, sino que también debemos buscar esa exposición. ¿Qué quiere decir? De poder aprender de otras personas. O tú mismo también poder enseñar a otras personas, que es algo que te ayuda a aprender mucho más. Y para tener un 70% de aprendizaje, siempre se basa en la experiencia. Cuando, por ejemplo, expones el tema, cuando de repente aplicas el tema, justamente ya sea en casa, en los estudios o en el centro de labores. Y la idea es que esa experiencia te ayude a generar más conocimientos, más habilidades y mejorar, por supuesto, tus actitudes. La práctica siempre hace al maestro. Por eso que siempre refuerzo de que deben de seguir esta metodología para poder aprender, en este caso, habilidades blandas o cualquier otro tema que ustedes quisieran aprender. Bien, hasta acá entonces hemos dado esta breve introducción con respecto a cómo aprender las habilidades blandas. Y entrando, casi me voy. Y entrando un poco más a la inteligencia emocional, que es justamente el tema de hoy, les voy a contar cuál es el objetivo que nos vamos a llevar el día de hoy. Primero, en la introducción a la inteligencia emocional, es decir, comprender qué es la inteligencia emocional y por qué es tan importante en nuestro día a día. También vamos a conocer acerca de la conciencia emocional, que viene a ser justamente reconocer y nuestras emociones y etiquetar nuestras emociones. No solamente la de nosotros, sino también poder detectar y poder también comprender las emociones de las otras personas. Y también algo muy importante es justamente la regulación emocional. ¿Por qué? Porque las emociones, para tú poder controlarlas, tienes que aprender a regularlas. Es decir, poder saber en qué intensidad estás de la emoción y reducirla para que puedas tomar mejores decisiones, para que puedas actuar de una forma más correcta, para que puedas también evitarte de repente algunas situaciones difíciles que pueden pasar, ¿no? La idea es que podamos con este curso aprovechar y conocer esas estrategias que necesitamos para poder justamente reconocer las emociones y poder regularlas. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad para percibir emociones, las mías y las de los demás, manejar las emociones de acuerdo a la intensidad en la que estoy con la emoción, comprender las emociones de los demás y también utilizar las emociones para poder comunicarme, las emociones también para poder expresar mis ideas y también sobre todo para poder expresar mi sentir a los demás, ¿no? Vamos a ver un pequeño video
para dar una breve introducción a lo que viene a ser justamente la inteligencia emocional. Me confirman si se ve. Voy a presentarles este videito y si escuchan también. A ver, vamos acá. Acá estoy. Se escucha, ¿verdad? Genial, gracias. Entonces, este video, bueno, a ver, quiero escuchar sus comentarios, a escribir ahí en el chat, hablando de inteligencia emocional. ¿Qué es lo que hemos observado ahí? Hemos tenido ahí dos actores, ¿no? Dos personajes. Cuéntenme en el chat qué es lo que observaron, qué es lo que vieron, qué viene a ser ahí la inteligencia emocional, cómo es que la inteligencia emocional nos ayuda, a veces de repente no usarla o no tenerla, nos perjudica. Ahí también, continuando con lo que hablamos en la clase pasada, hablamos también de los prejuicios, que a veces nos hacen actuar de una forma o predecir la conducta del otro en base a nuestros prejuicios, ¿verdad?
Exacto, no pensó bien. De repente la persona mayor asumió de que esas galletas eran suyas. Y apenas ver al adolescente o al joven, ella asumió de por sí una incomodidad, ¿verdad? Y comenzó a pensar de que justamente se estaban comiendo las suyas y se molestaba, pero no dijo nada, obviamente porque el video es sin habla, ¿no? Sin este lenguaje, pero igual hay interpretaciones que se dan, ¿verdad? Sin necesidad de a veces conversar o comunicarnos. Y luego se dio cuenta, ¿no? Cuando ya estaba más calmada, cuando estaba haciendo de repente otra cosa, se da cuenta de que las galletas estaban dentro de su bolso y que no eran las galletas las que había consumido el joven, ¿verdad? Sin embargo, como bien dice Liliana por ahí también, de que él, por su parte, tuvo mucha más calma, no se molestó, a pesar de que las galletas se las estaba comiendo ella, ¿no? Entonces, ahí genera justamente la importancia de la inteligencia emocional, de cómo es que actuamos ante ciertas situaciones y si nos dejamos llevar por las emociones o al contrario podemos controlarlas y manejarlas efectivamente. Hay otros factores, por supuesto, que también influyen, ¿no? Ya sea el contexto, ya sea alguna situación que nos hace tener ciertas actitudes o acciones o reacciones frente a lo que estamos interpretando o los prejuicios que tenemos también que a veces nos lleva a poder dar alguna información o tener alguna información acerca de otra persona. Y asumió que como era un joven y que estaba con su música electrónica probablemente, estaba haciendo de alguna forma, no sé cómo le podríamos decir, como que a él no le importaba mucho el tema de si estaba comiéndose la galleta de ella o no, ¿no? Él no se molestó. Pero bien, el aprendizaje que queremos que nos llevemos es saber cómo la inteligencia emocional a veces nos ayuda, a veces también nos frena, a veces también nos ayuda, perdón, nos perjudica si no tenemos la inteligencia emocional. Nos lleva a tener acciones que a veces no queremos o nos lleva a pensar de alguna forma que no siempre es la correcta o que no siempre es la que debemos de tener para poder actuar de una forma adecuada. Bien, entonces continuando con el tema, voy a seguir proyectando. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Continuando justamente con el tema, vamos a conocer entonces cuáles son los elementos de la inteligencia emocional, qué es lo que implica la inteligencia emocional, qué es lo que viene a ser dentro de lo que queremos justamente aprender. Ahí les hago la pregunta y también sería bueno que cada uno, con sus propias palabras, con su propio conocimiento, me cuente qué viene a ser entonces la inteligencia emocional. Póngame por favor en el chat que ahí los leo. A ver, ¿qué me pueden comentar acerca de inteligencia emocional? Recuerden que no hay respuestas buenas ni respuestas malas, porque estamos justamente en una experiencia de aprendizaje. Así que, con toda confianza, pongan en el chat qué viene a ser la inteligencia emocional para ti, con tus propias palabras, con tus propios conocimientos, con tu propia experiencia. Vamos a ver qué van compartiendo. Poder manejar las emociones, capacidad de manejarlas, muy bien, casi todo está relacionado al manejo de las emociones, ¿no? Y también sin ocultarlas. Qué buen dicho, Helen, ¿verdad? O Helen. Qué bien dicho, porque la idea tampoco es ocultar o eliminar la emoción, sino comenzar a regularla, a manejarla justamente. Y bueno, también la actitud que tenemos a la hora de queremos decir algo o mencionar algo. Y también, acá dice Sammy algo también sumamente importante, a través de conocer esas emociones podemos también pensar y actuar. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Hay que también saber manejar las emociones ante circunstancias, manejo consciente. Qué buena, José Luis. Hay que tener conciencia de las emociones y por eso hay que saber identificarlas. Y la capacidad de demostrar las emociones y el poder controlar. Muy bien, excelente. En realidad, eso justamente viene a ser lo más importante de la inteligencia emocional, porque hay más componentes. Dentro de la inteligencia emocional también está la escucha activa, que también está dentro de comunicación. Inteligencia emocional es como
es una de las habilidades que abraza otras habilidades o otras competencias que debemos de siempre aprender. Entonces, si hablamos de inteligencia emocional, vamos a enfocarnos en la capacidad de reconocer, entender, manejar nuestras propias emociones, así como también entender e interpretar y reconocer las emociones de los demás. No es que solamente veo mis emociones, sino que también tengo que enfocarme en las emociones de las demás personas para que haya un mejor entendimiento, una mejor comunicación y un mejor relacionamiento con otras personas. Y acá les presento, ustedes de repente ya deben haber escuchado acerca de Daniel Goleman, que es uno de las personas que se hizo muy famoso porque él fue uno de los primeros en hablar acerca de la inteligencia emocional. Imagínense la importancia que en ese momento o en esa época solamente se consideraba la inteligencia relacionado a las facultades cognitivas, ¿no? El famoso CI, el coeficiente intelectual, que era lo más valorado. Las personas eran evaluadas netamente por la inteligencia cognitiva que tenían, que también puede ser inteligencia con aprendizaje, ¿verdad? Lo cual hasta ahora sí se sigue considerando y sigue siendo una habilidad sumamente importante. Sin embargo, la inteligencia emocional ahora también es evaluada, tanto en las entrevistas o dentro de los trabajos. La inteligencia emocional también ahora es una de las preocupaciones más importantes de los profesionales en el día a día, ¿no? Y me imagino que esa es una de las motivaciones por las cuales ustedes también están queriendo conocer mucho más acerca de las habilidades blandas, que ahora están muy de impacto para poder justamente desarrollarnos profesionalmente. Los invito a que puedan conocer más acerca de este libro. Y pueden encontrar el libro también en audios en YouTube. Así que no dejen de aprovechar en poder, si que no le gusta mucho leer, lo puede ver en videos, ¿no? Para que sea de repente más fácil de poder leerlo, de poder conocer el contenido. Así que ya no hay excusas de que no me gusta leer, ¿no? Ahora hay tantas formas de poder aprender justamente de este tema. Y bien, ¿cuáles son los componentes justamente de la inteligencia emocional? Es decir, la inteligencia emocional, ¿de qué está compuesta? Primero, y es lo primero es la tarea principal que uno tiene que saber cuando aprende acerca de inteligencia emocional, es justamente el autoconocimiento. Es decir, conocer cuál es el origen de mis emociones, conocer la intensidad de mis emociones, qué emociones son las más frecuentes en mi día a día. Paro más molesto, paro más triste, me mantengo más alegre, en qué momentos, con qué personas, en qué situaciones, ¿no? Y qué emociones también son las que más comparto con otras personas. Ahí estamos enfocándonos en el autoconocimiento emocional. Luego está también, primero, reconocer mis emociones. Segundo, es la autogestión, es decir, la regulación de las emociones, que está enfocado también en que me ayuda, mejor dicho, a conseguir mis metas, también me ayuda a poder adaptarme mejor y, por supuesto, tener la mente positiva. La mente, ojo, acá estoy dando ya una pista de cómo es el origen de las emociones. Está muy relacionado con la mente, está muy relacionado con la forma en cómo pensamos para poder tener emociones. Primero empiezan por los pensamientos y automáticamente se genera la parte emocional. Y la inteligencia emocional también está relacionada con la conciencia social. Y ahí está justamente el tema que nos interesa mucho, que es el tema de la empatía, poder ponernos en el lugar del otro, poder saber qué siente, qué piensa, cómo actúa, ¿no? Y poder empatizar con esa persona, conectarnos con esa persona de una forma auténtica. Y también está la conciencia organizacional que está relacionada a la conciencia dentro de las empresas, de cómo se organizan, ¿no? Y también cómo te relacionas tú con las personas con las que trabajas. La gestión de relaciones también, ¿cuál es tu poder de influencia? Una persona con inteligencia emocional tiene mucho poder para influenciar en otros. También están las metodologías de coaching, está también el trabajo en equipo.
para tener justamente un adecuado y un sano trabajo en equipo hay que tener también inteligencia emocional. Y sobre todo para la gestión de conflictos. Y esto lo he usado mucho en el tema de servicio al cliente, porque usualmente hay ciertos conflictos que suceden en el trabajo. Entonces, también la inteligencia emocional nos ayuda a gestionar esos conflictos. Y no necesariamente desde el lado del cliente, sino más bien desde tu lado, que es la persona que está dando un servicio o está vendiendo algo. Y también está la inspiración, que también está muy relacionada con la inteligencia emocional. Pero vamos a conocer un poquito más acerca de todo lo que estamos hablando, sobre todo reconociendo por qué es tan importante la inteligencia emocional, cuál es el impacto que nos da poder regular esas emociones y poder practicar en el día a día la inteligencia emocional. No es que mañana ya tengo inteligencia emocional, es todo un proceso de adaptación que te ayuda a poder saber y conocer cómo regular nuestras emociones. Primero, y es una de las cosas que más ayuda, es en manejar el estrés y la ansiedad. En ese caso yo he visto personas, he tenido también personas pacientes, ¿no? Que he tenido que ayudarlos en poder manejar la inteligencia emocional para aliviar justamente la carga del estrés o también la ansiedad que se siente, ¿no? Esos son temas a veces que las dejamos o lo vemos como parte de una rutina o como parte del día a día, el estrés, pero tiene connotaciones negativas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro relacionamiento. Y por supuesto, tiene un impacto en la vida profesional relacionada a la influencia, al liderazgo y a la toma de decisiones que un profesional debe tener. Cuando estás de repente con una intensidad muy alta, de repente en alguna emoción, no siempre vas a tomar las mejores decisiones. También hay técnicas de autoconciencia en las cuales tú puedes registrar cómo son tus emociones. Y justamente eso es lo que les preguntaba al inicio, ¿no? ¿Cómo son mis emociones? ¿Cuáles son las emociones más frecuentes que estoy sintiendo? ¿Cuál será la intensidad de mi emoción? ¿Qué me está generando justamente esa emoción? ¿Qué contexto o qué persona? ¿No? Que también me genera de repente esa emoción. Y una técnica también que los invito a que indaguen un poco más acerca de mindfulness. Yo como coach me especialicé también en hacer prácticas de mindfulness y nos ayuda mucho a poder relajar no solamente el cuerpo, sino también la mente. Son técnicas que te ayudan a tener una mejor conexión con tu cuerpo, una mejor respiración y te ayuda, por supuesto, a poder calmar el sistema nervioso. También hay técnicas de respiración, no sé si ustedes han visto las respiraciones de 3 tiempos o respiraciones mucho más profundas, ¿no? Incluso a los niños también lo aplicamos mucho cuando están con las emociones a todo dar y queremos que puedan relajar un poco esa emocionalidad, ayuda muchísimo. Y también la programación del pensamiento. Como les comenté, los pensamientos influencian mucho en las emociones y hay que saber cómo cambiar de pensamientos negativos a pensamientos positivos, pensamientos y realistas, porque no necesariamente que sea positivo quiere decir que sea algo irreal. Luego también aumenta la motivación. Cuando tú tienes una buena inteligencia emocional, puedes estar mucho más claro en tus metas y puedes motivarte en el día a día. A veces la desmotivación está muy relacionada, por ejemplo, a la tristeza, está muy relacionado al estrés o está muy relacionado a un mal manejo de la cólera, ¿no? Que también a veces nos genera esas reacciones que no queremos. Y por supuesto, la empatía, que está relacionada con la escucha activa, que también lo hemos visto en comunicación, y también el poder conocer la perspectiva de los demás con la inteligencia emocional. Si tú estás muy enojado, con un nivel alto de enojo, es muy poco probable que escuches. No sé si les ha pasado últimamente que han estado en una situación difícil y que han estado con mucha cólera, mucho enojo o rabia, y eso cuando tú lo expresas o tú lo sientes, no te permite, te cierra la capacidad de escucha. Eso se da de forma automática, porque en ese momento estás con toda la ebullición de tu emoción y te anula algunas otras sensaciones o algunas otras capacidades. Por eso es que es importante la inteligencia emocional. Y eso nos ayuda a poder mejorar las habilidades sociales, en este caso la comunicación de forma asertiva. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de la comunicación?
que había una comunicación agresiva de alguna forma, ¿no? Donde impones lo que tú sientes, que usualmente son, cuando tienes una comunicación agresiva, estamos hablando de emociones como el enojo o de repente la emoción más directiva, ¿no? Es mucho más imponente, autoritaria. Cuando hablamos también de una comunicación pasiva, son personas que se callan sus emociones, que no las expresan o no terminan de decir lo que realmente piensan o lo que realmente sienten. Hasta acá hemos dado una breve introducción a lo que vienen a ser las emociones y la importancia de la inteligencia emocional. Y quisiera que ahora me digan qué es lo que observan ahorita en mi pantalla. Por favor, pónganme en el chat qué es lo que observan en mi pantalla. A ver, están observando. Si ven mi pantalla, ¿verdad? Avísenme, por favor, si no ven mi pantalla, pues se quedan callados y no sé si están viendo, no están viendo. Ahí Norma me dice un tráfico. Cuéntenme, ahí me dice tráfico de Lima. De repente están en otros países también. ¿Han visto alguna vez este tipo de tráfico? Helen me dice el tráfico en una ciudad, de repente ella vive en otro lado. Ah, Norma me dice que en Ecuador también. Yo pensaba que solamente era un problema de Lima, pero parece que en otras ciudades también a veces pasa este tipo de tráfico, ¿verdad? En Huancayo, Franco, ¿en Huancayo también hay este tipo de tráficos? Bien, estamos observando entonces que hay acá una acumulación de autos. Estamos, imaginemos que estamos en hora punta y tenemos que llegar a trabajar, tenemos que llegar a las clases, tenemos que conectarnos en nuestra computadora para nuestra clase de ITEC, que es la que más nos gusta, y de pronto estamos justamente acá. Estamos ahorita dentro de todo este tráfico que no avanza. Ya vamos por lo menos unos 20 minutos en este tráfico. ¿Se imagina? ¿Cómo se sentirían si estuviesen ahorita en ese tráfico, pero que tienen muchos pendientes por hacer y si no llegan a tiempo, van a tener consecuencias? Ahí me dice, ¿no? Estoy apurado, ¿ahora qué hago? Me dice ahí Liliana desesperado, con estrés, ¿no? Me sentiría muy estresado, impaciente, mal geniada, me dice Norma. Y sí, a veces nos pone de mal humor, ¿no? Tener que hacer algo y que estamos justamente en ese tráfico que no avanza ni para adelante ni para atrás. Bueno, esa es una percepción que tenemos en ese momento. Pero ¿qué pasaría que él, Norma, Renzo, y a todos nuestros estudiantes el día de hoy, qué pasaría si yo les digo, bueno, en realidad ahorita no estás apurada o apurado, y por cada 10 minutos que esperes en el tráfico, se te va a abonar en tu cuenta $100. Ahora, ¿cómo se sentirían con eso? Wow, me dice Liliana. ¿Cambia la cosa o no cambia la situación? Afortunados, me dice Norma, ¿no? Les busqué, ¿cómo se sentirían si pasa eso? ¿Mejor? Cuéntenme en el chat, por favor. Ya más tranquila. Ahí Jessica dice, yo me mudo a esa avenida, me mudo y me siento ahí, me echo con mi almohada, mi mantita, no me hago ningún problema, ¿no? Si me van a pagar $100 por 10 minutos que yo espere, fantástico. Bien, entonces, acá les hago una pregunta de reflexión. Y justamente como dice Pedro, cambió mi emoción. Cambió la emoción, sí, pero cambió el contexto, cambió la situación externa, no, ¿verdad? No cambió. Sigue el tráfico, sigue ahí esa sensación de que no avanza, pero ¿qué cambió? Nuestro pensamiento, cambió nuestra emoción. Primero hemos pensado algo, si ya no tengo que irme a clases, si ya no voy a tener que llegar tarde al trabajo y me van a pagar $100 por este tipo de espera, con mucho gusto, ¿no? Cambió totalmente tu perspectiva, cambió tu pensamiento, cambió un poco la situación o cambió un poco la consecuencia de lo que va a pasar, pero el contexto sigue igual, el tráfico sigue ahí, tú sigues ahí, pero cambiaron muchas cosas que hicieron que tu pensamiento y tu emoción cambiaran.
Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que cambia primero? Cambia primero el pensamiento, tu interpretación, la forma en cómo estás observando la situación. Eso nos ayuda a que las emociones también puedan cambiar. Entonces, vamos a conocer un poco más el origen de las emociones en base a este ejercicio que acabamos de hacer en conjunto. Primero, quiero que me cuenten, me pueden poner en el chat o escribirlo en su cuaderno si gusta, qué emociones fuertes sienten, ¿no? Y de qué manera te puede ayudar la inteligencia emocional en ciertas circunstancias. Haz un análisis de qué emociones has sentido de una forma fuerte, se refiere con intensidad alta, y cómo la inteligencia emocional te ayudó o no te ayudó a superar justamente esta situación. Esta pregunta la vamos a seguir desarrollando más adelante, pero quiero que la tomen en cuenta para tener un análisis propio, una autoconciencia con respecto a nuestras emociones. Hay que saber qué emociones estamos viviendo, cuáles son las más intensas y cómo la inteligencia emocional te ayuda o no te ayuda a poder resolver justamente esta situación o esta emoción que estás sintiendo. Bien, si pueden, colóquenme en el chat, si no lo escriben, pero hay que hacer ese ejercicio porque estamos llevándolo a la experiencia. Y así nos ayuda a que no quede solo la teoría, sino que también comencemos a tomar acciones de nuestras propias experiencias. Entonces, ¿cómo es el origen de las emociones? Se originan ante un hecho, una situación, un contexto o una persona, y automáticamente ese hecho me va a llevar a un pensamiento, de forma automática. Y ese pensamiento, esa interpretación que yo le doy de algún hecho, me va a generar emociones. Pero las emociones no solamente se generan en el corazón. ¿Dónde más se pueden generar las emociones? A ver, cuéntenme. Por ejemplo, si estoy muy enojado, ¿qué más tenemos que influye la emoción? ¿Solamente en el corazón? ¿Solamente en el sentir? Algunos me comentan en el cerebro, claro, en el pensamiento. Y también hay otra parte que nos estamos olvidando de tomar en cuenta cuando tenemos emociones. Está el pensamiento, el cerebro, muy bien. Estamos con la emoción, que es nuestro sentir, pero hay algo más que nos manifiesta y nos dice cómo nos sentimos. ¿Cómo creen? ¿Qué creen que estamos de repente ahorita no tomando en cuenta? Pero que siempre se refleja. Es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también va a mostrar esas emociones que estamos sintiendo. ¿Se acuerdan de la comunicación no verbal? La comunicación no verbal también nos dice cómo estamos en una emoción. Aparte también, a veces me dicen, me duele mucho la cabeza, me duele mucho la espalda, de repente me duele alguna parte de mi cuerpo, ¿no? Y usualmente, y eso hay evidencias, estudios científicos, de que el cuerpo habla lo que la mente calla. Perdón, lo que la boca calla. Entonces, es muy importante que siempre expresemos nuestras emociones de una forma asertiva, que cambiemos nuestros pensamientos a pensamientos que no nos dejen llevar por los prejuicios, que no estén enfocados los pensamientos en algo negativo, que no asumamos algo que realmente no es, sino comenzar a regular las emociones desde cómo lo pensamos. Y también analizar si nuestro cuerpo nos está manifestando algo. A veces el cuerpo manifiesta mucho y nosotros no nos damos cuenta, pensamos que es algo netamente médico, que a veces sí, por supuesto, también tiene que ver algo médico para que pueda sanar, pero también las emociones nos avisan a través del cuerpo de cómo estamos. A veces pasa de que hay malestares del estómago que son netamente emocionales, ¿no? Entonces, es muy importante identificar también cómo está nuestro cuerpo viviendo las emociones y cuidarlo, porque nos está dando justamente una señal. Entonces, vamos a conocer un poquito más. Acá, por ejemplo, acá les pongo un poco cómo es el tema del origen de las emociones. Y esas emociones, usualmente, no sé si se ve, si está muy chiquito, voy a agrandarlo un poco. No sé si se puede por acá, a ver, voy a intentar.
A ver, ahí un poquito, y ahí estamos, a ver. Ustedes también igual tienen su cuaderno, la misma presentación, así que ahí también se van a poder guiar. Uy, ¿qué hice? Y ahora sí. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa en el origen de las emociones? Está primero la interpretación, los pensamientos, la mente. La mente es lo que primero percibe si algo, o sea, cómo interpretas algo. Por ejemplo, voy a dar la imagen, voy a dar el ejemplo del gato negro. ¿Qué pasaría? A ver, cada uno tiene diferentes respuestas o diferentes formas de reaccionar. ¿Qué pensarían si ven ustedes un gato negro cruzándose delante de ustedes? A ver, cuéntenme. ¿Qué es lo primero que piensan? Ahí Liliana me dice mala suerte. ¿Ya? ¿Alguien piensa algo diferente? Ves un gato negro y automáticamente tu mente te dice algo. Tu pensamiento automáticamente te dice algo. Y ese pensamiento, imaginemos, voy a seguir el ejemplo de Liliana, que dice, veo el gato que pasó y digo, uy, mala suerte. Automáticamente, ¿qué emoción me genera? Miedo. ¿Y qué es lo que pasa con mi cuerpo? Uy, mi cuerpo se prepara para huir. Se activa mi sistema nervioso y automáticamente quiero huir. Y mi conducta es, por supuesto, correr, irme a otro lado o incluso botar al gato. Pero por otro lado, de repente a los que les gustan los gatos, y acá yo soy gato lover, veo un gato, así sea negro, de todos los colores, no sé, no me interesa mucho el color, más me enfoco en que es un animalito que me gusta y automáticamente tengo una emoción positiva, ¿no? De ternura, de sorpresa, de alegría. Y mi cuerpo se va a querer acercar, va a estar relajado, va a estar calmado y va a querer justamente agarrar, atrapar al gato a lo Elvira de los Looney Tunes y apachurrar al gato un buen rato. Y usualmente me pasa eso cuando veo un gato en la calle. Entonces, con este ejemplo, quiero manifestarles y mostrarles que el origen de las emociones está enfocado en cómo yo percibo alguna situación, alguna persona o algún suceso. Y acá les pongo justamente los ejemplos, ¿no? Perdón, lo que debo tomar en cuenta, ¿no? Que es la interpretación, los pensamientos automáticos que están basados a veces en la experiencia, alguna distorsión cognitiva que se refiere de repente a una forma de pensar algo, ¿no? Por ahí, por ejemplo, cuando hablamos de la mala suerte, ¿no? Es una distorsión cognitiva porque no hay evidencia científica que digan que los gatos negros dan mala suerte. Es una creencia que tenemos o que le hemos aprendido. Y las emociones, que acá les he colocado las emociones básicas que todo ser humano siente y que son las que nacemos, son las emociones innatas que tenemos desde que venimos al mundo. Y hay otras emociones, por supuesto, que son aprendidas, como la culpa, como la vergüenza. Son emociones más sociales y que son aprendidas ya con la experiencia y son aprendidas ya con la interacción social. Y ver también cómo nuestro cuerpo también reacciona fisiológicamente ante alguna emoción. Y eso de acá, estos tres pensamientos, emoción y cuerpo, se dan de forma inmediata. No es necesariamente consecutiva, a veces se dan las reacciones a la vez. ¿Qué es lo que yo puedo cambiar? ¿Qué es lo que yo puedo regular? Es desde mi pensamiento hasta mi conducta. Es decir, el comportamiento que yo voy a tener con respecto a la situación. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Les quedó claro el mensaje? ¿Les quedó claro el ejemplo? Me avisan si tienen alguna duda, alguna pregunta. Lo importante es que podamos saber cómo es todo este círculo que nos genera justamente el origen de las famosas emociones. Bien, entonces si ahí está todo claro, voy a ir a hablar acerca de las 4 capacidades de la inteligencia emocional, solamente breve para poder, que ya las hemos mencionado anteriormente, pero quiero que conozcan este cuadrito, que habla de la autoconciencia, que es cuando yo tomo conciencia de mí mismo. La gestión de las emociones es la autorregulación, la autogestión, ¿no? Poder facilitar el pensamiento. Para yo regular mi emoción, tengo que comenzar a cambiar mi pensamiento. Y eso me ayuda a poder mejorar en la emocionalidad.
También está la conciencia de otros. Cuando yo tomo conciencia de las emociones de otros, se llama conciencia social, y se refiere a comprender el significado de las emociones de los demás. Y por supuesto, para tener habilidades sociales, que es justamente la gestión de otros, tiene que ver mucho con manejar mis emociones de una forma efectiva. Entonces, ¿cuáles son las capacidades de la inteligencia emocional? Reconocer emociones, empatizar con el otro, controlar nuestras emociones y sobre todo los impulsos. Y para controlar, recuerden que empieza todo desde la interpretación, desde el pensamiento. Elegir qué actitud, si tú, por ejemplo, en esta parte 3, te sientas y te das cuenta acerca de tu emoción, te va a dar la posibilidad de poder elegir la actitud y el comportamiento más saludable para ti. Esta parte de controlar es crucial para la inteligencia emocional. Uy, ¿qué hice? Y, por supuesto, aprender. No es que de un día para otro vas a ser mejor, o no es que de un día para otro vas a poder controlar la ansiedad o vas a poder controlar el enojo. Hay que aprender. Y para aprender hay que tomar conciencia de cuáles son las emociones que más predominan en nosotros, qué es lo que me está generando esa emoción, qué pensamientos tengo yo acerca de esa situación y sobre todo, qué emociones me está generando ese pensamiento que estoy teniendo. Es un aprendizaje que me ayuda a poder luego generar el autocontrol. Y el autocontrol se genera de acuerdo a la intensidad de la emoción, que ahora les voy a contar. Este tema a mí me apasiona un montón, es muy interesante, lo utilizo mucho cuando he hecho psicoterapia a otras personas, lo uso mucho para el tema de la técnica de ventas, lo utilizo mucho para también, bueno, por supuesto mi ayuda personal, ¿no? Porque hay que tomar conciencia de cómo las emociones deberían de ser parte de la inteligencia, ¿no? Las emociones deben ser inteligentemente expuestas, inteligentemente comunicadas y, por supuesto, entender las emociones de otras personas. Bien, acá les hago una pregunta. Acá vemos 6 emociones. ¿Qué emociones observas? Ponme por favor en el chat cuáles son las emociones que estamos observando ahorita en la pantalla. Les doy menos de un minuto. A ver. Pongan por favor en el chat qué emociones vemos, qué emociones observamos. Muy bien, ahí me dicen alegría, tristeza, enojo, gusto. ¿Y alguien les dijo? Yo no he puesto ningún letrero debajo de cada una de las emociones para saber o para que ustedes sepan qué emoción es. ¿Cómo saben qué emoción es? Una, porque ya las hemos sentido alguna vez, ¿no? Otra, porque las emociones son observables. Nosotros observamos las emociones en otros. Y estas emociones son las básicas. ¿Qué quiere decir las básicas? Las emociones con las cuales nosotros nacemos. Las sentimos desde si tú agarras un bebé, el bebé también va a tener miedo. El bebé tiene, por supuesto, se molesta también, ¿no? Entonces, siempre las emociones básicas son las con las cuales nosotros nacemos y nosotros eh, las tenemos desde pequeños. Y las demás emociones se desprenden de la interacción social, se desprenden de lo que hemos aprendido. Por ejemplo, la culpa es una emoción aprendida. La vergüenza es una emoción aprendida. Que aprendes de otros, la vas adquiriendo con la experiencia. Estas emociones básicas son las que primero debemos de aprender a controlarlas. Y usualmente las emociones secundarias son las emociones que son aprendidas, como les comenté, pero provienen de las emociones básicas. Por ejemplo, la culpa puede venir del miedo, ¿no? De la vergüenza puede venir también, no sé, de la tristeza. Entonces, hay también que saber de dónde provienen nuestras emociones. Usualmente provienen de emociones básicas. Como vemos, la primera es la alegría, la felicidad, el segundo es la satisfacción, el gusto, ¿no? Algo que preferimos, satisfacción.
El tercero es miedo, sorpresa, ¿no? La tristeza, ¿no? La persona que está cabizbaja, ¿no? Hay manifestaciones corporales. El enojo, cuando nos dejamos llevar por el impulso y a veces reaccionamos de una forma más agresiva. Y también está la ternura, que es la sensación muy bonita que también la tenemos siempre en nosotros. Bien, entonces, vamos a hablar acerca de la brújula de las emociones. Y esto es el primer paso para saber cómo autorregular las emociones. Están las emociones de alegría y de enojo. Estas emociones están, digamos, expuestas. Usualmente las manifestamos. Cuando tienes alegría, usualmente la expresas, la dices, lo primero que haces es contar a alguien algo acerca de lo que te está generando alegría, que puede ser el nacimiento de alguien, que puede ser si tienes un ascenso en el trabajo, que puede ser si te ganaste la lotería, ¿no? Diferentes acciones que han sucedido o contextos que nos generan, por supuesto, la alegría y lo primero que hacemos es manifestar. La cólera está enfocada en alguna amenaza o de repente en algún riesgo o algo que puede suceder que sea negativo, por supuesto, hacia ti. Y te genera también enojo y usualmente, no todas las personas lo manifiestan. Hay personas que se quedan calladas, pero la mayoría en sí siempre dan esas emociones hacia afuera, las manifiestan. Y las emociones que van hacia adentro, que a veces no las manifestamos, las vivimos a veces, como dicen, la procesión va por dentro, que no nos gusta mencionarla, no nos gusta decirlas, es el miedo y la tristeza. El miedo está asociado a cuando yo pienso que algo no voy a poder enfrentarlo de una forma adecuada o siento que la situación es más grande que yo, que no tengo los recursos para poder resolver. Y la tristeza está enfocada en alguna pérdida, ya sea de alguien, ya sea de algo, de alguna situación, ¿no? Que has perdido. Y usualmente están enfocadas hacia adentro. Ahora, no quiere decir que tengo que eliminar el miedo o la tristeza, porque eso es una tarea sumamente difícil y que no hay ninguna evidencia de que alguien pueda anular alguna emoción, sino que las emociones están generadas con intensidades. Y para poder regularlas hay que conocer en qué intensidad vivo estas emociones. Si tengo enojo, ¿cómo es mi enojo? ¿Es muy intenso? ¿Lo expreso? ¿Cómo lo expreso? ¿Lo expreso de una forma adecuada o lo expreso de una forma de repente un poco más violenta, de repente grito, ¿no? De forma inconsciente también, porque no es que lo hago con intención, pero la idea de la regulación emocional es que tú sepas realmente cómo manejar mejor estas emociones, en qué intensidad y qué acciones hago cuando tengo esta emoción. Y acá hablamos de esta parte que es muy interesante, que está relacionada a la intensidad de la emoción. Por ejemplo, si yo tengo una situación que me está generando alguna amenaza, la primera emoción que va a salir es el miedo. Pero hay diferentes vivencias del miedo. Primero si tenemos una intensidad baja, puedo estar preocupado, puedo estar pensativo, puedo decir un poco con un miedo mucho menos intenso, ¿no? Que me puede generar cierta preocupación. Luego tenemos una intensidad un poquito más alta y ya me estoy colocando o me estoy poniendo un poco más nervioso, ¿no? Puedo estar a la expectativa de lo que puede pasar, según cómo yo interpreto esa amenaza también, ¿verdad? Y luego una intensidad más alta, por ejemplo, es cuando ya me siento ansioso, cuando ya considero que esto de acá va a suceder ahorita y que no puedo esperar a que pase, no sé cómo voy a adaptarme, y te genera esa ansiedad, una preocupación mucho más intensa. Y el aterrado, por supuesto, es cuando es un miedo demasiado alto, por ejemplo, de repente en algún terremoto o algún accidente o algo que te pueda generar ese miedo muy fuerte que te puede aterrar. Y si se dan cuenta, cada una de estas intensidades te hace actuar de una forma distinta, ¿verdad? Si estás preocupado, puede que estés un poco más fácil, que puedas buscar soluciones o rutas de escape.
ante esa amenaza. Si estás nervioso también te puede ayudar, sí, puedes de repente manejarlo un poco mejor. Pero ya con la ansiedad o ya en el estado aterrado, ya no hay muchas alternativas en esa parte, ¿no? Entonces, eso me puede generar no actuar de una forma adecuada. Obviamente, si es una situación que realmente amerita estar aterrado, pues está bien. Pero si de repente hay algo que sucede que realmente no es tan preocupante o de repente no es tan, o no está en el contexto para estar aterrado, ahí tienes que comenzar a fijarte realmente si esa situación está en la intensidad adecuada o es solamente una interpretación tuya de esa intensidad. ¿Me dejo entender? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las intensidades? Como ejercicio, les voy a pedir que analicen nuevamente las emociones que han sentido últimamente o las emociones más intensas que tienen. Fíjense en qué intensidad está y cuál es la interpretación, el pensamiento que tienen sobre ese contexto o esa situación. ¿Qué es lo que está generando justamente esa emoción? Háganlo como una autoayuda personal para poder también en base a eso comenzar a manejar justamente tu regulación emocional. Entonces, vamos ahora a continuar. Esperen un segundito, acá estoy. Vamos a hablar acerca del termómetro emocional y está enfocado justamente en las emociones que ustedes más sienten. Por ejemplo, acá estamos hablando de una persona que le pasa alguna situación y el termómetro emocional, es decir, el menos intenso es cuando estás tranquilo. Sube un poco la intensidad, puedes estar molesto. Luego un 3, un intermedio, estás enojado. El 4 muy enojado y el 5 furioso. En todos estos de acá, ¿cuál creen ustedes que es en el que mejor podrías actuar? ¿En el enojado, en el molesto, en el tranquilo, el muy enojado o furioso? Cuéntenme por favor en el chat. ¿En cuál crees tú que tu inteligencia emocional te va a ayudar a poder actuar mucho mejor? ¿En qué estadio o en qué intensidad? En la primera, tranquilo, ¿ya? Está bien. Y en el 2, ¿ustedes creen que estar molesto también te ayuda a poder expresar tu emoción de una forma adecuada? Ya, está bien. Me dicen tranquilo, sí. Pues acá les comento de que a veces, o estando enojado o molesto, mejor dicho, sí puedes llegar a poder tener un entendimiento, porque estás expresando tu emoción. El estar tranquilo también es bueno. Es por eso que a veces se pide, o se dice, o se recomienda, de que para expresar tus emociones tienes que buscar un punto intermedio, un punto, perdón, medio, ¿no? Un punto medio, no, perdón, un punto cero. Y ese punto cero es cuando tienes cierta tranquilidad para poder comunicarte de una forma adecuada. Sin embargo, también recomiendo que en caso que ustedes estén molestos, estén en esa emoción, que la emoción baje, ¿no? De furioso pasar a molesto, y cuando estás en la emoción de molesto, puedes también comunicarte, cuidando, por supuesto, una comunicación asertiva. Pero también debes expresar tu emoción. Estoy molesto por tal motivo, o esto de acá me incomoda, esto de acá no me gusta, quisiera que sea diferente, ¿no? Y puedes de repente manejar mucho mejor tu emoción. Si yo anulo la emoción, no se puede. Eso de ahí, eso que a veces dicen, no estés molesto, ¿no? Usualmente en la práctica no es tan real. Entonces, sí se puede manejar tus emociones y expresarlas siempre y cuando estén en una intensidad moderada o una intensidad cero o una intensidad, digamos, de calma. Y también es importante que ustedes analicen cómo está su emoción, en qué intensidad está antes, durante y después del suceso o del contexto. ¿Para qué? Para saber también cómo hacer, en qué momento saber que estás más calmado, en qué momento, si tu emoción cambió o no cambió, la intensidad también si bajó o no bajó, cómo está. Porque hay gente que también, por ejemplo, está furioso
y está furioso, y de repente antes está tranquilo, pero de ahí está, durante está furioso y después sigue furioso y no se le calma la emoción, ¿no? Entonces también hay que también tomar en cuenta si soy de ese tipo de personas que a veces no sabemos manejar la cólera o el enojo y estamos constantemente con esa emoción muy disparada, con un nivel muy alto que al final no es saludable, ni para las demás personas, ni sobre todo para ti, para tu corporalidad, para tu salud mental y tu salud física. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? Acá les voy a compartir, bueno, voy a mostrarles la emoción de las, mejor dicho, la rueda de las emociones. Quiero, por favor, acá para poder participar y poder también interactuar un poco, a mí me interesa mucho que podamos conocernos un poco más y, bueno, me cuenten también sus experiencias. Quiero que piensen en alguna emoción, en alguna situación que ustedes hayan sentido alguna de estas emociones, ya sea tristeza, alegría, molestia, ¿no? O enojo, o rabia, ¿no? Alguna situación, y más que me cuenten la situación o el contexto, lo que les voy a pedir es que me digan qué sienten, es decir, por ejemplo, si estoy triste, cómo se manifiesta en mi cuerpo, ¿no? Ah, sí, automáticamente tengo lágrimas, o de repente mi conducta es echarme en la cama, o de repente cuando estoy triste desconecto todo y no quiero hablar con nadie, ¿no? ¿Cuáles son los comportamientos que usualmente hago cuando estoy triste, molesto, enojado o estoy en calma? ¿Sabían ustedes que muchas de las personas no sabemos estar en calma? Estamos en piloto automático siempre y a veces no sabemos qué acciones hacer cuando estamos en calma. No sabemos cómo comportarnos o no sabemos qué hacer. Pensamos que estar en calma es dormir, pero no siempre es eso, ¿no? Estar en calma también hay ciertas actividades que podemos hacer para estar en calma o cuando estamos en calma. Les voy a regalar unos 3 minutitos antes de girar la rueda y voy a pedir la participación de alguno de ustedes que quiera salir en la rueda de la emoción y nos pueda contar un poquito qué hace, qué es lo que usualmente pasa cuando tú estás triste, cuando estás alegre, qué es lo primero que haces. Y bueno, ahí les voy a dar un tiempo para que puedan pensar y nos puedan compartir, si quieren ponerlo también en el chat, no hay ningún problema. Pero voy a darles un minuto para pensar y de ahí vamos a hacer girar la rueda de las emociones. Es una dinámica bien, bien divertida para poder conocer qué actividades hacemos, qué acciones, cómo lo tomamos, más que nada para contar la experiencia. Entonces, recuerden que son acciones, actividades, qué es lo que usualmente hacemos. Si estoy triste, lo converso, no lo converso, me quedo callada o callado. Son las 5:03, les voy a dar hasta las 5:06, unos 3 minutitos para que piensen y ahí vamos a hacer girar la rueda de la inteligencia emocional. 5:06, vuelvo a conectarme, perdón, a hacer girar la rueda emocional.
Vamos un minuto más y empezamos a girar la rueda emocional. Listo, estimados. Entonces vamos a hacer girar la rueda de las emociones. Ahí estoy viendo muchos que han participado. Yo también me encanta cantar cuando quiero relajarme, ¿no? No soy buena cantando, pero ahí me soportan lo que me escuchan, o si no, yo misma me pongo a cantar. Son actividades que realizamos y que a veces nos ayudan a poder manifestar nuestras emociones, nos ayudan a, de repente a resolver algunos procesos emocionales que tenemos siempre nosotros, ¿no? Algunos se ponen a ver televisión, ya, muy bien. Vamos a hacer entonces la rueda de las emociones, voy a compartirles para que me cuenten qué es lo que usualmente hacen. No hay cosas, actividades buenas ni malas, sino son las que cada uno sienten que les funciona a la hora de sentir estas emociones. Voy a girar. Calma. A ver, ¿qué actividades o qué hacemos para generar calma? ¿Y dónde estoy? No me veo, acá estoy. A ver, cuénteme, si alguien desea participar, también levanta la mano y nos puede contar, bueno, yo para tener calma hago lo siguiente. Tengo actividades de calma conmigo mismo, conmigo misma, hago algo, ahí me ponen a escuchar música tranquila, meditar. Helen, ahí te invito a que conozcas un poco más de mindfulness, es una práctica sumamente buena. Escuchar música, leer, veo televisión. ¿Qué más hacemos? A ver, cuéntenme. Por ejemplo, algunos se ponen a hacer ejercicio, otros se ponen a conversar también con alguien, a veces para buscar calma. Queremos encontrar a alguien que nos escuche, queremos encontrar a alguien que pueda conocer lo que nos pasa, ¿no? Y queremos contar algo. Algunos caminan por la playa, qué lindo, eso también es una actividad muy buena. Y tomen nota de actividades que ustedes pueden hacer de sus compañeros que están contando, que nos ayude, que a ellos les funciona en encontrar calma y que a veces no lo tenemos en cuenta. Yo les cuento hace poco, estoy llevando unas sesiones de mentoría, tengo una mentora, y me decía, dentro de lo que yo quería buscar era ser más productiva. Y yo cuando tuve la sesión con ella le digo, bueno, yo para ser más productiva hago tal, tal, tal cosa, ¿no? Le hacía una lista de 50 cosas relacionadas a productividad, hasta que ella agarra y me dice, Nati, ¿y no tienes espacio de recreación o de calma? Porque estar en calma también es algo productivo y a veces no lo tomamos en cuenta. Y para mí fue una gran lección porque no me había dado cuenta que para poder ser más productiva también tengo que tener espacios de relajo, de calma, de serenidad, que no todos estarán en actividad todo el tiempo, porque también nos carga, porque también no descansamos, porque también no nos recargamos de la energía. Así como el celular se nos apaga, yo no tenía de repente esa desconexión. Entonces, ahí también los invito a que observemos cómo son nuestros comportamientos en nuestro día a día y que tenemos justamente espacios para encontrar esa calma que estoy segura que muchos de nosotros necesitamos. Y ahí está, rajar de los políticos, me dice Lenka. Bueno, a veces también, ¿no? Desfogar un poco ahí las emociones para poder encontrar esa calma que siempre esperamos. Hablar con amigos, me dice Taylor, sí, ayuda bastante poder sentirse escuchado. Y bueno, acá me ponen a escuchar un podcast, leer un libro, ir a un lugar solitario, Helen, también es interesante porque a veces la soledad con uno mismo, suena raro, pero la soledad, ¿no? Es estar con uno mismo y también es agradable tener esos espacios. Lo único que les recomiendo es que veamos qué tan frecuentes eso son nosotros, qué tan frecuentes estamos en calma, eh, para poder tener siempre un equilibrio. Si ustedes ven la rueda de las emociones, nos habla de que todas las emociones están siempre con nosotros y van girando y van cambiando, ¿no? Vamos a ver ahora otra emoción. A ver,
Ahí estamos con el miedo. Uy, el miedo. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? ¿Qué es lo que usualmente ustedes hacen? Bueno, yo también ahí les voy a contar. Si alguien quiere compartir, ahí levanta la mano y también ahí lo dejamos para que escuchemos. Cuando tenemos miedo, bueno, hay reacciones físicas, ¿no? Como dice Helen, temblamos, tenemos usualmente, por ejemplo, cuando tienes miedo hay personas que les tiembla el ojo, ¿no? Tenemos manifestaciones físicas. Pero también qué actividades hacemos cuando tenemos miedo. Si tienes miedo de algo, hay personas que le comentan eso a alguien, le dicen, ¿sabes qué? Me da miedo esto. Hay otras personas que cuando tienen miedo buscan un lugar de refugio. Cuando tienes miedo, también hay personas que buscan de repente a una persona que les pueda ayudar o buscan de repente recursos para poder ayudarse. También algunos hacen de repente alguna meditación o de repente lean algún libro o leer un libro de repente para poder saber cómo manejar el miedo, buscar ayuda, respirar, que también es una técnica sumamente importante para una técnica de respiración ayuda mucho a manejar también el miedo. ¿Qué más? No, intentas no pensar en eso. Bien, Renzo, estás dando un ejemplo muy interesante. A veces con el miedo queremos no pensar, pero yo les sugiero de que cuando tengan miedo, cámbienlo por otro pensamiento. Cámbienlo, no se enfoquen en no pensar, sino más bien tengo miedo, pero quiero tener otro pensamiento para poder calmar un poco el miedo, ¿no? Que me ponen acá, a ver, motivarme, sentirme mejor. Tú misma te das buenos mensajes, buenos pensamientos positivos. Olenka me dice, no corro frente al problema. A veces también hay que afrontar el problema, ¿verdad? ¿Qué acciones buscamos? ¿Sabe? ¿Qué recursos tengo para poder afrontar esta situación que me está generando miedo? Pensar en otras soluciones, alejarme del lugar o no solamente del lugar, también puede ser de la persona o de la situación. Ahora, es importante alejarnos, pensar un poquito más, bajar la intensidad del miedo y luego con un miedo mucho más reducido, porque igual, para ser valiente no hay que dejar de tener miedo, sino más bien con el miedo poder actuar de una forma mucho más saludable para ti. Si tú te vas o huyes con el miedo, no lo estás afrontando. Y a veces el miedo nos acompaña para poder adaptarnos, nos acompaña también para poder afrontar una situación y sentirnos mucho más valientes. El miedo se trata de poder manejarlo con valentía. ¿Bien? Excelente. Entonces, sí, el miedo es un techo de pensamiento que uno mismo se pone. A veces el miedo, como les comenté, es una interpretación. Y hay que buscar también la forma de poder sobrellevarlo, poder afrontar. Vamos ahora con otra emoción. Amor. ¿Qué hacemos cuando sentimos amor? Ya sea por alguien o por algo. Por ejemplo, a mí siento mucho amor o pasión por las cosas que hago, ¿no? Por ejemplo, el dictar capacitaciones o el hablar de algún tema en específico es algo que me gusta mucho y me gusta compartirlo. Cuando yo siento amor o siento pasión por algo, me gusta compartir. También, por ejemplo, me gusta mucho relacionarme con mis amigos, con mi familia, ¿no? Hacer reuniones para poder vernos, o amor por los hijos, ¿no? Por la mascota. También dentro del amor, y acá quiero contarles algo que les recomiendo una buena práctica dentro de la emoción de amor, es uno reconocer a las demás personas, reconocer y decirles cuánto las amas, mostrar siempre cariño. De repente a veces asumimos que la persona sabe que la queremos, pero a veces no le decimos o no le demostramos. Y ahí justamente Helen dice dar regalos a alguien, ¿no? Un detallito o algo que me ayude a expresar justamente ese amor. Exacto. Y algo también importante que antes que me olvide de decirles es la gratitud. Cuando tú sientes amor, es bueno dar gratitud, no solamente por a la persona que quieres, sino también gratitud al entorno en el que estás, gratitud por lo que tienes, por estar bien de salud, gratitud por tener los recursos que tienes, por estar estudiando, por estar llevando un curso gratuito. Hay que tener siempre gratitud por lo que nos sucede y eso debemos hacer cuando tenemos amor.
manifestar a las personas que queremos. Y antes que me olvide también lo más importante, ¿cómo manifiesto el amor por mí mismo o por mí misma? Me estoy haciendo mis chequeos médicos, tengo alguna alimentación saludable, descanso en mis horas, tengo una rutina, ¿qué es lo que hago con amor hacia mí mismo? Eso también hay que tenerlo en cuenta. A veces nos enfocamos en que el amor es lo que sentimos por el otro, pero el amor también está enfocado en lo que sentimos por nosotros mismos y qué acciones y qué actividades debemos hacer para tener mucho más amor en nosotros y sobre todo en poder expresar a los demás. Entonces, vamos a pasar a otra emoción. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Acá estoy. Otra emoción que también nos da ciertos aprendizajes. La alegría. ¿Qué hacemos cuando estamos contentos o alegres? Cuéntenme, a ver, ¿cómo lo expresan? ¿Cómo lo dicen? ¿Qué es lo que hacen? Sabemos expresar mucho la alegría, ¿no? Creo que es lo que hemos aprendido desde que somos pequeños, a expresar la alegría. ¿Qué es lo que usualmente hacemos? Le contamos a alguien, llamo por teléfono, hago una reunión. Eh, ¿Qué más hago cuando me voy a cenar con mi familia? Celebro, me pongo a bailar y cantar, me dice Taylor, ¿no? Busco justamente esa emoción, estoy más relajada, ¿no? A veces hay gente que está contenta y se pone a cocinar. Claro que eso a mí no me sucede, pero hay diferentes formas de poder expresar la alegría que tenemos, ¿no? Celebrar, me dicen, valorar lo que he logrado, reconocer también al que nos ha ayudado, ¿no? Muy bien. Agradecemos por lo bueno que nos pasó, el agradecimiento, la gratitud también es sumamente importante. ¿Y qué hago? Acá también les pregunto, cuando veo alegre a la otra persona, cuando otra persona está alegre también, ¿qué hago usualmente? La felicito, lo reconozco, le doy un abrazo. Es bueno también celebrar cada alegría, así sea una alegría chiquita, así sea un paso pequeñito que alguien da, siempre también hay que darle motivación. La alegría está muy relacionada con la motivación que podemos generar en otras personas. Y lo mejor es poder contagiar justamente la alegría, ¿verdad? Cuando estés alegre, lo que más debes pensar es compartir, en contagiar esa emoción con las otras personas. Son emociones que van hacia afuera, y siempre hay que poder expresarlas. Bien, salimos a comer, Liliana. Esa es mi parte favorita. Cuando estoy contenta, o mi esposo está contento, aprovechamos y nos vamos a cenar algo rico. Bien, vamos a ver si nos sale otra emoción para seguir. Y vamos a ver, para que nos salga una diferente, porque nos han salido parecidas. Ya nos salió amor, voy a volver a girar. Enojo o rabia. A ver, acá también esta es la prueba de valor. ¿Cómo somos o qué hacemos cuando estamos con enojo o con rabia? Cuéntenme. Difícil, ¿verdad? Hay personas que cuando están con mucha rabia o con enojo, pues a veces hay personas que incluso se quedan calladas, no dicen nada. Y eso tampoco no siempre es saludable. Cuando tengamos la emoción del enojo, hay que saber primero la identidad, la intensidad de esa emoción. Y sobre todo, expresarla siempre y cuando esté en una intensidad mucho más baja. Pero no dejar de expresarla. Tener una comunicación asertiva ayuda a poder expresar mi enojo de una forma más coherente. Entonces, a ver, acá me dicen respirar también, una técnica que nos ayuda a poder manejar ese enojo, tener tu propio espacio, retirarte de ese momento, analizarte, poder cambiar esos pensamientos que te generan enojo y cambiarlos por unos que te ayuden a poder ser más resolutivo o resolutiva, ¿no? A veces también, acá me comenta Renzo que grita un poco, ¿no? En voz alta y hay que cuidar ahí justamente la intensidad de la emoción, de cómo lo estoy expresando. Si de repente si alzo la voz es algo saludable para mí, también si alzo la voz la otra persona me va a escuchar o no me va a escuchar, entonces hay que tomar en cuenta. Si tú quieres que ese enojo sea exhibido, hay que comunicarnos de una forma muy asertiva y expresando nuestro enojo y desde mi lado interno
buscar que la intensidad se haya reducido para poder tener un mejor entendimiento. Y si veo que otra persona está enojada, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Mm? Porque también a veces cuando uno está enojado, automáticamente le dices, no te molestes. ¿Y qué pasa? Se molesta peor la persona, ¿no? Entonces hay que también entender y ayudar a la persona a que reduzca su emoción, a que sea una molestia y que pueda ayudar a expresar su molestia. Muy bien, Cristina le pregunta, comienza a indagar por qué está molesta, qué sucedió, qué pasó, ¿no? Y para eso hay que esperar también que la persona, al poder ser escuchada, la emocionalidad se va a reducir un poquito más a una intensidad mucho más saludable, ¿no? Olenka me comenta que busca otro momento. Sí, en realidad la idea del enojo es esperar que baje. Y usualmente tanto el enojo como la tristeza o el llanto son las emociones que más difíciles de poder bajar o reducir la intensidad. Es una tarea de mucha responsabilidad con uno mismo, pero que debemos de comenzar a saber cómo regularlas siendo conscientes de la intensidad con la cual las estoy viviendo. Es difícil de bajar, Renzo, sí. Tanto la rabia como la tristeza, el llanto, por ejemplo, es muy difícil de bajar, pero no es imposible, sino que es la que más demora, es la que a veces más demora en poder regular, tanto en nosotros mismos como, por supuesto, en las demás personas. Bien, estimados, entonces vamos a seguir para darles las últimas recomendaciones antes de pasar a la final de esta clase. Hemos hablado acerca de la inteligencia emocional con las emociones y qué acciones hacemos y debemos tener en cuenta en cada una de las emociones. Lo importante, como les comenté, es cuidar mucho la intensidad con la cual yo estoy actuando y estoy sintiendo esta emoción. Esa es la clave de la inteligencia emocional, las intensidades. Entonces, para regular emociones, hay dimensiones del ser. La inteligencia emocional está enfocada en la emoción, en qué pienso y qué siento. El lenguaje está enfocado en la comunicación auténtica, es decir, qué digo y cómo lo digo. Y la parte del cuerpo, no hay que olvidarnos del lenguaje no verbal y también qué es lo que siente mi cuerpo cuando tengo esa emoción. Acá les he colocado recursos para poder regular las emociones. Primero, reconocer tus emociones, aceptar la emoción que tengas, dejarlas salir comunicándolas de forma asertiva y también poner límites. Si hay algo que te está generando una emoción de tristeza, de cólera, ya muy seguido o con tiempo muy prolongado, decir hasta cuándo yo voy a dejar que esto de acá no suceda. Hay que comenzar a tomar acciones para evitar de que las emociones nos jueguen en mi contra. También pasar de la queja a la acción. Usualmente cuando tenemos emociones, nos quejamos y nos enfrascamos en el problema y no nos enfocamos mucho en las soluciones. Hay que comenzar a enfocarnos en tomar acción hacia solucionar esa situación. También hay que ponerle freno a los pensamientos limitantes, a los pensamientos que no nos están siendo saludables. A veces tenemos nosotros un lenguaje interno cuando nos pasa algo. A veces hablamos con nosotros mismos, pero en nuestra mente. ¿Qué tan saludable está ese lenguaje interno? Una pregunta para ustedes, para que puedan reflexionar. Y también liberarnos del deberías y el perfeccionamiento que siempre queremos buscar. Hay que comenzar a abrir esos prejuicios, eliminarlos, mejor dicho, y poder estar, nuestras emociones son auténticas de cada uno, ¿no? Con la parte de cuerpo, ¿cómo puedo yo tener una autorregulación emocional? Actividades como ejercicios, yoga, lectura, pintura, canto, como bien ustedes han mencionado. Evitar vivir con el malestar. Si, por ejemplo, no tienes problemas de insomnio, de repente tienes algún malestar físico o no te estás alimentando bien, para y comienza a ver realmente qué vas a hacer tú por tu propio cuerpo. ¿Qué debería de pasar para hacerte un chequeo médico o para empezar a cuidarte de una forma adecuada contigo mismo, ¿no? Recuerda que hablamos del amor y el amor empieza por nosotros mismos. Y expresar siempre lo que necesitas. Recuerda que el cuerpo habla lo que la boca calla. Con respecto al lenguaje, como les comenté, la gratitud. Darse cuenta de lo bueno de las cosas y apreciar también a las personas con sus defectos, con sus dificultades. Debe comenzar también a apreciar y tener mucho más empatía.
También cómo realizar pedidos correctamente. ¿Realmente estás pidiendo ayuda? ¿Lo estás haciendo de una forma adecuada? ¿Cómo es que pides tú algo que necesitas? No hables también desde tu propia interpretación. Siempre indaga, busca conocer mucho más de la situación y puedes también sugerir. Y comunicarte, por supuesto, asertivamente, que recuerden que siempre se refiere a buscar el momento correcto, el lugar correcto, el mensaje correcto y, por supuesto, la emocionalidad correcta. Y ya para ir cerrando, les dejo con un mensaje que a mí me parece sumamente valioso, que es cuando eres consciente de una emoción, llevas el poder a tu vida. Hasta acá, queridos amigos, estamos cerrando el curso de inteligencia emocional. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, pónganmela en el chat, estaré atenta. Les agradezco mucho por este espacio. Creo que hay que ponerlo en práctica, que creo que es lo más importante. Ustedes ya tienen los materiales, así que confío en que ustedes van a poder ponerlo en práctica y sobre todo comenzar a trabajar en uno mismo, identificando las emociones y las situaciones en las cuales nos ponemos de esta forma, ¿no? Con estas emociones. Muchísimas gracias. Les dejo con el equipo de ITEC para las recomendaciones finales. Recuerden, por favor, certificarse. La próxima semana habrá un pequeño test. Espero que no les dé las emociones de miedo ni de ansiedad, sino va a ser algo sumamente fácil para ustedes. Repasen sus diapositivas que ustedes ya tienen y estoy segura que muchos de ustedes van a lograr certificarse sin ninguna dificultad. Muchísimas gracias. Entonces les dejo con el equipo de ITEC.